12 de noviembre del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre y no podréis. Si os dicen que está aquí o está allí, no os vayáis detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Os animo a que nos fijemos hoy en 3 detalles de este Evangelio que acabamos de escuchar. El primero de todos es que dice el Señor: el reino de Dios está dentro de vosotros. Y eso quiere decir que no hay que confundir el reino de Dios con un proyecto político o temporal. Que está dentro de vosotros quiere decir que no quiere ocupar puestos de gobierno, que no tiene por qué cambiar el régimen, que no es necesario que gane un determinado partido político. No es un proyecto político el reino de Dios, sino que está dentro de vosotros, quiere decir que pertenece al ámbito espiritual, al del corazón de cada persona. Y al decir esta frase en presente, está dentro de vosotros, también nos quiere decir que no solo hay que esperar a que llegue definitivamente en el cielo, en el futuro, sino que ya en el presente está aquí. Donde Cristo está presente, por supuesto en la Eucaristía, pero también en toda comunidad cristiana que vive con autenticidad su fe. Donde el amor de Dios está presente, ya está el reino de Dios en medio de nosotros. Cristo está ya presente en la historia. Cristo ha comenzado ya su reino en este mundo. Segundo detalle de este Evangelio. Dice Jesús: si os dicen que está aquí o está allí, no os vayáis detrás. ¿Y por qué dice esto? Porque en el curso de la historia ha pasado muchas veces y sigue ocurriendo en el presente que de repente cunde un cierto alarmismo, o que hay avisos apocalípticos y hay personas aparicionistas que andan diciendo pues va a llegar el final del mundo, o se está apareciendo aquí o allá la Virgen y está diciendo que llegamos al final de los tiempos, que este es el último o el penúltimo o el antepenúltimo papa o qué sé yo qué mensajes. Y hay mucha gente que se deja como alarmar por estos mensajes y que empieza a hacer cosas raras, a ir de un sitio para otro, a ir de acá para allá, a leer no sé qué mensajes y no sé qué libros. Nos puede ayudar mucho recordar esto que dice hoy el Señor: si os dicen que está aquí o está allí, no os vayáis detrás. Tú sé fiel al Señor en lo que Dios te ha pedido ahora, que es tu vocación, tu familia, tu trabajo, tu parroquia, tu vida interior y espiritual, tu relación personal con Él, tu caridad con los necesitados, con enfermos y pobres. No hagamos cosas raras, no nos dejemos como impresionar de una manera extraordinaria por mensajes así como raros, ¿verdad? Tercera frase que hoy nos dice el Evangelio en la que podemos meditar. Dice que el Hijo del Hombre vendrá al final del tiempo, pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. De modo que Jesús anuncia a los apóstoles su padecimiento, les anuncia que va a venir para él su pasión, su sufrimiento, su dolor. Y quizá también está avisándonos a nosotros, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo en la historia. Y es posible que el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, también tenga que padecer mucho antes del triunfo definitivo, final, de Jesucristo en la historia. ¿Habrá un día en que el Señor vendrá con gloria al final del tiempo? Sí, nos lo ha prometido. Y ese día triunfará el Señor sobre todos sus enemigos, sobre el mal, sobre la muerte, sobre el pecado. Así es, así será en el final de la historia, en la parusía, que se llama así, a la venida final de Cristo. Pero ¿ese día llegará después del triunfo humano de la Iglesia?
o llegará después de que la Iglesia haya padecido en su propia carne una pasión y un sufrimiento como los que Jesús vivió en la Semana Santa? No lo sabemos. Hay elementos para pensar esto segundo. Por ejemplo, cuando en otro pasaje del Evangelio Jesús dice: «Cuando venga de nuevo el Hijo del Hombre a la tierra, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Y está, parece, insinuando que el camino de la Iglesia en este mundo no va a ser un camino triunfal o de victoria, sino que quienes sigamos a Jesucristo también pasaremos a lo largo de nuestra vida y a lo largo de la historia de la Iglesia momentos difíciles y de persecución y de dificultades notables. No hay que asustarse. Eso no quiere decir que estén saliendo mal las cosas. Del mismo modo que cuando Jesús va siendo conducido a la pasión, no es su fracaso definitivo lo que está comenzando, sino el paso por el sufrimiento para llegar a la gloria. También el paso de los cristianos y de la Iglesia por momentos de dolor y de sufrimiento no es que vaya a ser el ocaso del cristianismo en el mundo, sino que es el inicio de una pasión por la que también ha de pasar el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia en la historia. Le pedimos hoy al Señor que nos conceda luz suficiente para entender todo lo que nos enseña en el Evangelio, que el reino de Dios no es un proyecto futuro sino presente, no político sino espiritual, que no debemos dejarnos alarmar por mensajes catastrofistas o apocalípticos, y en tercer lugar, que del mismo modo que Él, Jesucristo, ha pasado por momentos de dolor y sufrimiento, también nosotros y su Iglesia, que es su familia en la historia, habremos de pasar por ellos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.